Bueno, los amigos están para estas cosas y desde luego Leticia ha demostrado serlo. Ha dicho más de lo que es en realidad, pero bueno, gracias, Leticia. No, no son papeles de Panamá ni de ningún otro sitio. Bueno, esto que estamos viendo ahora es un proyecto de escenografía para la Salomé de Oscar Wilde, realizado por el artista alemán Max Kruse para la Salomé de Oscar Wilde, dirigida por Max Reinhardt en 1903, en el Kleines Theater de Berlín. Con esta imagen quiero crear el clima espiritual en el que quiero que nos situemos durante esta charla, establecer un marco adecuado para el tema, introducirnos todos juntos desde el principio en un teatro, porque el teatro ha sido es el punto de llegada de una historia que empezó en el siglo VI de nuestra era y termina en la primavera de este año, como ha contado Leticia, con la puesta en escena de la Salomé de Oscar Wilde en el Fernán Gómez, protagonizada y también producida por Victoria Vera. Esto es un ciclorama, es decir, una bóveda celeste. En este caso está decorado por unas curiosas estrellas. Me gustaría que pensaran por qué están las estrellas tan colocaditas y lo que se les ocurra me lo cuentan después, porque me interesa su opinión. Reinhardt, conviene decir algo de él. Max Reinhardt es el gran renovador del teatro europeo de comienzos del siglo XX. Es uno de los directores que plantean que el director de teatro es un artista por derecho propio, no está supeditado solamente al texto, sino que la creación que hace el director es una obra de arte en sí misma, es un creador. Luego asumirá la dirección del Neues Theater de Berlín ese mismo año, volverá a hacer allí la Salomé y a partir de ahí tendrá un montón de producciones que tendrán un gran éxito. Por fortuna estaba fuera de Alemania cuando los nazis subieron al poder en enero de 1933 y gracias a eso no acabó como podríamos suponer que sucedería en un campo de exterminio. Fue a parar a Hollywood y allí empezó a dirigir películas, hizo algunas incluso las mismas versiones que había hecho antes en teatro, como El sueño de una noche de verano de Shakespeare en 1935, una película que yo creo que se puede conseguir y les recomiendo que vean porque es una auténtica maravilla. Es uno de los artistas de esa época, de los directores, que como Diaghilev en la Unión Soviética, primero en Rusia y luego en la Unión Soviética, reclutan para las producciones teatrales o para el ballet a los grandes artistas de la época. Y eso nos lleva a otro tema en el cual Salomé, como personaje, como figura histórica y como vehículo artístico, tiene un gran interés. Es el tema de la unión de las artes o la obra de arte total, que es algo que en el siglo XIX obsesionará a grandes artistas y hombres de teatro como Wagner, con su drama musical, porque a él no le gustaba hablar de ópera, le gustaba hablar de drama musical. Salomé es la puerta de entrada a una cuestión como esta que siempre ha planeado sobre la historia del arte, de las artes, y que de alguna manera se plasma en todas las etapas, en todas las artes, porque Salomé, vamos a tener Salomés en pintura y en sus artes concomitantes. El grabado, el dibujo, la iluminación de manuscritos, la vidriera, las artes aplicadas, la escultura, por supuesto, decoración, por ejemplo, de capiteles, decoración escultórica, relieves, bajorrelieves, de capiteles y de elementos que luego se integran en la arquitectura. Por supuesto, en literatura, tanto poesía como narrativa como teatro, en la música, especialmente en la ópera, en la danza y posteriormente ya en el siglo XX en el cine y en la fotografía. Es decir, Salomé está presente en todas las artes y en todas las épocas y eso la hace especialmente fascinante. Y en esta perspectiva, pensando que estamos en un teatro, porque esto es un teatro, yo aquí veo un pequeño teatro donde se pueden hacer funciones teatrales perfectamente y que además se van a hacer, si se han hecho ya. Vamos a seguir este camino, vamos a plantearlo, vamos a descubrir a sus protagonistas, a los actores secundarios, el argumento, las líneas argumentales, las acciones, el banquete de Herodes, la danza de Salomé, la decapitación de San Juan, la presentación de la cabeza a Herodías o a Herodes, y lo vamos a ver también dentro de sus variadas escenografías, que son muchas. Y yo aquí voy a hacer la función de un humilde acomodador
historiador que les va a ir presentando cosa por cosa y butaca tras butaca. Ante todo hay que decir de dónde sale la historia, cuáles son las fuentes. Las fuentes son muy escasas y dan muy pocos datos. Como ustedes saben, la historia empieza en los evangelistas, especialmente San Mateo y San Marcos. No hablan más que de la hija de Herodías y lo incluyen como un episodio, como parte dentro de la historia de San Juan Bautista, que fue decapitado por el capricho de Herodías, que quería conseguir que su esposo Herodes lo ejecutara, respondiendo a las críticas que él estaba haciendo. Solamente poco después, aún en el siglo I, Flavio Josefo, historiador judío romano, habla más de ella y sobre todo le da un nombre, le da el nombre de Salomé. Cuenta que Salomé, después de los hechos, se casó primero con su tío Filipo y luego con Aristóbulo, rey de la Traconítide, que es una región del antiguo Israel que hoy en día no tiene ninguna independencia ni personalidad propia y está en territorio sirio, que por desgracia hoy en día es como no estar en ninguna parte, ¿no? Entonces, Salomé es hija de Herodías, del primer matrimonio de Herodías con Herodes Filipo, y después se casó con Herodes Antipas, que es, aparte del medio hermano de Herodes Filipo, que es de donde surge el problema, porque la ley judía, la ley hebrea, no aceptaba este tipo de matrimonio, los entendía como incestuosos y en ningún caso lo aceptó. Y al estar divorciada, mucho peor. Y esto es lo que Juan censura y por lo que se desencadena la tragedia. Herodes, los dos Herodes son hijos de Herodes el Grande, que es el de la matanza de los inocentes. Se le atribuye, no sabemos si es un hecho histórico o es una mera leyenda, pero sí que cuadra bastante con cómo era Herodes el Grande en los últimos años de su vida, que sufrió gravísimos trastornos mentales, desarrolló una vena de crueldad espantosa, mató a su primera esposa, a lo que quería mucho, Mariamne, y a toda la familia de ella, y realmente el hombre pues se volvió completamente loco y es un ejemplo de crueldad terrible. De todas maneras, todos estos gobernantes de la antigüedad, todas estas familias tan extrañas en las que hay varios matrimonios, concretamente Herodes el Grande tuvo 9 esposas y cosa de 14 hijos, que se sepa, no sé si alguno más, son verdaderos nidos de víboras o de serpientes, se matan unos a otros, repudian a las mujeres, es terrible. Entonces, en un ambiente así de corrupción, de ambición, de lucha por el poder, no es nada extraño que suceda todo esto. Con estos mimbres, ¿qué hacen los artistas? Pues hacen, como deben hacer los artistas, en pleno uso de su libertad, hacen mangas y capirotes. Ellos se inventan completamente la historia de Salomé y van a crear un montón de imágenes maravillosas que no tienen nada que ver con todo esto. No les interesan las 3 unidades clásicas del teatro, ni de acción, ni de tiempo, ni de lugar. Unen personajes que no pueden estar juntos y unen sucesos que no pueden haber ocurrido al mismo tiempo. Por ejemplo, Flavio Josefo dice que la ejecución de Juan el Bautista tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte, que estaba bastante lejos del palacio de Herodes. Pero normalmente los artistas lo juntan porque les interesa el dramatismo, les interesa la inmediatez, que las cosas sucedan casi al mismo tiempo, la reacción de unos personajes a las actuaciones o a las acciones o a los sentimientos de otro. Entonces no hace ningún caso de todo esto. Sobre todo la danza, bueno, aparte de que en los banquetes orientales las mujeres no asistían, con lo cual la presencia de Salomé y de Herodías es un invento de los artistas. Y sobre todo la danza. Las únicas mujeres que danzaban en público en la antigüedad eran las cortesanas, por no decir las prostitutas, y en la Edad Media eran las juglaresas, que veremos cosas muy entretenidas sobre las juglaresas. Y luego una cosa muy interesante, a mí me lo parece también como filólogo, el nombre de Salomé. Yo creo que tiene su raíz en la palabra hebrea shalom, que significa paz, como todos ustedes saben, y por ejemplo el nombre de Salomón, que es Shlomit en hebreo, también tiene la misma estructura consonántica, porque las lenguas semíticas se basan en raíces trilíteras, es decir, de 3 consonantes. Las vocales se intercalan en ellas, no se escriben, todas las formas, todas las palabras, todos los derivados gramaticales se hacen a partir de ellas. Y a mí me parece, hasta ya podré averiguar algo más con algunos de mis amigos judíos que tienen un conocimiento profundo del hebreo,
si esto tiene una realidad, ¿no? Y si se puede hacer esta derivación, con lo cual el nombre de Salomé significaría algo así como la pacífica o la que pone paz o una cosa así, que claro, no tiene nada que ver con cómo fue en realidad su vida y sus intervenciones en la historia. ¿Qué momentos son los elegidos? Los preferidos en cada época son diferentes. Esto sí, al principio, los primeros siglos, toda la Edad Media, el comienzo del Renacimiento, la historia de Salomé está dentro de la historia de Juan Bautista, no tiene una existencia aparte propia y es un ejercicio de imaginación, es una composición. Algunas de ellas representan varias escenas dentro de la misma pintura en diversos recovecos, por ejemplo, en un patio, o se ve el banquete detrás, la ejecución delante, o al contrario, siempre como un elemento de la historia de San Juan. Salomé es un mero instrumento, como puede ser la espada del verdugo. Luego se irá independizando y en el siglo XVI veremos a Salomé sola, generalmente con la cabeza del Bautista, a veces con el verdugo y otras veces con un brazo musculoso de verdugo que coge la cabeza por los pelos y se la entrega. Son imágenes siniestras en el sentido de que se presenta la cabeza cortada, a veces con todas las venas, con toda la sangre y toda la parafernalia del recién decapitado, ¿no? Pero intentan también contraponerlo con una figura de mujer joven y hermosa, que ese contraste dramático es lo que les interesa a los artistas. Desde luego, cuando ya Salomé aparece sola, podemos deducir que los espectadores ya conocen la historia perfectamente, la pueden contextualizar dentro de la historia de San Juan y no necesitan que se les narre. En el arte medieval siempre también consideren que había muy poca gente que supiera leer, hay siempre un deseo de narrar, de suplir a los libros que no se pueden leer. En el siglo XVI, Salomé es pues una simple ejecutora mecánica sin expresión. En el XVI ya empieza a aparecer un poco la idea que culminará en el siglo XIX de Salomé como mujer perversa, como mujer fatal. Esta idea de la mujer fatal se desarrollará en el siglo XIX, la introducirá el romanticismo y llegará a su plenitud en el simbolismo y el decadentismo, como veremos. Desde luego, cada época proyecta sus miedos, obsesiones, inquietudes y deseos en Salomé. Y esto se ha analizado siempre desde un punto de vista de la misoginia. La misoginia es una línea oscura que recorre de alguna forma subterráneamente toda la historia del arte en el tema de Salomé y se ha enfocado de una manera que es cierto que así es, pero yo creo que hay otras cosas. Yo creo que es también una historia de poder, una historia de ambición, una historia de lucha por el poder. Entonces, la familia de Salomé hay que verla también un poco desde ese punto de vista, no solamente que también como una mujer peligrosa porque es mujer, porque es bella, porque exhibe su cuerpo hasta cierto punto y porque danza, porque también la danza era, para los padres de la Iglesia y para los teóricos moralistas medievales, también era un peligro. Esto sucede así. En el simbolismo y en el decadentismo ya hará eclosión totalmente el tema de la mujer fatal. Otra cosa que nos podemos preguntar es por qué. Bueno, a veces el reparto de Salomé es multitudinario. Aquí vemos muchísima gente. Esto es un cuadro maravilloso del Prado de Strobel, Bartolomeus Strobel, un pintor alemán nacido en Breslau, la actual Wrocław polaca, que este cuadro mide casi 10 metros y encontró su lugar en el museo frente a los ascensores, porque afortunadamente había una pared de estas dimensiones. Yo les sugiero que la próxima vez que vengan al Prado no se limiten a tomar el ascensor y a echarle un vistazo superficial, sino que lo miren un poquito con detenimiento, porque es maravilloso. Salomé se ha quedado aquí. Esta es Salomé con la cabeza del Bautista. La decapitación se ha quedado reducida a una esquina y en todo lo demás se ha puesto un inmenso banquete cortesano del siglo XVII, que es la época de este cuadro, con personajes históricos y, desde luego, con trajes increíbles y tocados, en los cuales, desde luego, influye bastante la fantasía del artista. Una cuestión muy interesante es, se habrán preguntado alguna vez, ¿de qué cabeza salió lo de poner a Salomé enamorada de San Juan? Desde luego las fuentes no dicen nada de esto. Aquí hay un cuadro de Tiziano aproximadamente de 1515, ya es un artista que tiene su personalidad, pero todavía tiene mucho de giorgionesco, de leonardesco. Y aquí hay un angelote, un amorcillo, que es el que indica por dónde van los tiros. Aquí está la relación. Aquí hay una historia muy curiosa que, por desgracia, no he descubierto yo,
yo, me hubiera encantado, pero esto lo descubrió el gran historiador del arte Erwin Panofsky a mediados del siglo XIX. Se juntan tres confusiones. Por un lado, Herodías y Salomé. Son dos personajes, como consecuencia de que los evangelistas no las identifiquen claramente o no le den nombre a Salomé, hay esa confusión que continúa hasta el siglo XIX. Por otra parte, hay una antigua identificación de Herodías con una diosa germánica, la diosa de la tempestad, que se llama Frauhulde o Fruhelde. Y Nibardus de Gante, que eso es la historia interesante que nos cuenta Erwin Panofsky, la historia curiosa de Nibardus de Gante es que este hombre, un clérigo del siglo XII, de Gante, identifica esta Fruhelde con la patrona de su iglesia, que era Santa Faraildis o Santa Ferelde, por simple homogeneidad fonética, no por ninguna otra razón. Entonces, al identificarlos con Ferelde, la identifica también con Herodías. Y encima, que es lo que más nos interesa, convierte la historia en una historia de amor. Entonces, esta es la tercera confusión. Y a partir de ahí ya tenemos los mimbres de esta historia, porque resulta que esta mujer, esta Herodías o Salomé, pide la cabeza por amor no correspondido por San Juan y trata de besarla, pero la cabeza la rehúye. Es una versión, por supuesto, en la que, ya lo dice Panofsky, se mezclan supersticiones populares y nos preguntamos por qué, cómo es posible que tanta gente leyera un recóndito texto en latín del siglo XII. Pero es que resulta que este texto lo recogió Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, tan conocidos por sus maravillosos cuentos populares, lo recogió en su Mitología Germánica, publicada en 1841. De ahí pasó al gran poeta del romanticismo alemán, Heinrich Heine, en 1845, publicó un poema, él lo repite, y a partir de ahí ya entró en el torrente literario europeo, y a partir de ahí ya lo heredó todo el mundo. Hay huella en algún otro cuadro, uno de Guercino, en el que se ve a Salomé visitando, como una especie de pelar la pava, curiosamente, ¿no?, en la reja, Salomé visitando a San Juan en la prisión. Se deduce que por amor, porque si no, ¿santo de qué lo iba a visitar? Otro curioso, otra singularidad iconográfica esta es Herodías. Es un cuadro del milanés Francesco del Cairo, también del siglo XVII, una versión también heterodoxa y popular de leyendas curiosas es que Herodías le clavó una aguja en la lengua o un cuchillo en la frente a la cabeza de San Juan ya decapitado, como venganza por las cosas que había dicho de él. Es una cosa, bueno, bastante siniestra, sobre todo el detalle de la cabeza, visto de cerca y en detalle, pues es realmente una cabeza muerta, porque a veces las cabezas de San Juan Bautista son idealizadas, parece que está durmiendo, son serenas, se parece casi a la cabeza de Cristo crucificado. Y otras, en cambio, sobre todo las alemanas, son bastante tétricas y se ve que es una cabeza de un hombre, vamos, recién asesinado. Al principio hablábamos un poco de por qué de la pintura al teatro, y ahora vamos a ver por qué Salomé, bella y maldita. Y es tan maldita porque se enfrenta con uno de los grandes santos de la tradición cristiana, que es el último de los profetas, es el precursor de Cristo, y a ella se le va atribuyendo cada vez más culpabilidad, más responsabilidad y más participación. Entonces, por eso va siendo, con el paso del tiempo, se va convirtiendo en la artífice, en la que desea la muerte de Juan. Antes de hablar de... Bueno, tenemos dos temas importantísimos antes de hablar de San Juan, que es el que nos explicará esta concepción de Salomé como maldita. Hay dos temas que es muy agradable de tratar. Uno de ellos es la danza, porque esa danza, y otra es un tema que a los historiadores del arte nos vuelve locos, que es el tema del espacio, la arquitectura, la integración de las figuras y los episodios en esos ambientes, en esos ámbitos y entornos de interior y de exterior. En el siglo XIV se empieza a definir y aparecen unas arquitecturas finísimas que todo el mundo compara con decorados de teatro, con lo cual, lógicamente, los que amamos el teatro estamos encantados porque ya podemos plantear desde un principio que se concibió casi como una obra de teatro. En el siglo XV se van incluyendo perspectivas urbanas ya más definidas, en ocasiones incluso con paisajes. Aquí tenemos una
Ustedes lo ven mucho más bonito porque yo lo veo en pequeño, pero trataré de no mirar. Es del taller de Van der Weyden, no tiene la perfección absoluta que tiene Weyden, pero desde luego es alguien que se formó con él y que comparte muchos de su estilo y de sus rasgos característicos. Aquí es muy interesante las dos figuras. Anterior. Las dos figuras, el verdugo en primer plano, vuelto de espaldas, es muy bonita, muy curiosa, la manera de contraponer en curvas las dos. Otra es de aquí del Prado, es un retablo muy interesante del maestro de Miraflores, no tiene nombre, pero se ha reconstruido su estilo a partir de este retablo de San Juan que consta de 6 tablas. Aquí tenemos a Salomé 3 veces, primero bailando aquí detrás, con un curioso esbozo de la danza de los velos o de los 7 velos, utilizando las mangas de la camisa. Aquí delante está con la cabeza de San Juan, que está recién decapitado, el cuerpo todavía no ha caído al suelo, y aquí detrás está presentándosela a Herodías. Y aquí la vemos con un peinado de la época muy, muy curioso, que tiene muchos nombres, se encuentran muchos nombres. Uno es de capillejo o la cofia de tranzado. Esto es de Aldorfer, que demuestra que también en ocasiones se situaba la decapitación en un exterior, en un paisaje. Aldorfer, por supuesto, porque es uno de los grandes creadores del paisaje europeo y del género del paisaje, y siempre tiene este tono fantástico. Es capaz de trabar los personajes con el paisaje, de fundir a la naturaleza y al hombre. La danza. En la danza tenemos muchas cosas que ver, pero tendremos que resumir. Y aquí aparecen toda clase de posturas. Aquí tenemos una típica Salomé, vean qué gracioso, una típica Salomé medieval, esto es una miniatura del siglo XII, aparecen toda clase de posturas. Cabeza abajo, generalmente haciendo acrobacias o haciendo contorsiones. Es muy habitual que aparezcan haciendo el puente, otras veces en la danza de las espadas, que es una danza medieval, o la morisca, a veces doblando los brazos de una manera, bueno, bastante desgarbada, otras veces con esta postura más de aire oriental. Otras veces se ponen de perfil, como ahora alguien cuando intenta parodiar a los antiguos egipcios. O sea, son cosas muy curiosas. Y a veces aparece con una bandeja en la cabeza y encima la cabeza de San Juan Bautista. Es lo que se llama la segunda danza de Salomé, como si volviera a bailar después de la decapitación del Bautista. Esto aparece en la Edad Media oriental, en Occidente no tiene tradición ni apenas aparece. La más descacharrante que he encontrado ha sido esta. Vean cómo está. Esta y la anterior son dibujos, la otra de una miniatura y esta de una pila bautismal sueca del siglo XIII. Y a mí me parece, bueno, de una ingenuidad y de una gracia, Salomé cabeza abajo directamente con un extraño traje, con las piernas al aire y el verdugo dándole la cabeza ya con sus ojitos cerrados. Es muy graciosa. Esto es lo acrobático y lo juglaresco, porque la danza juglaresca era una danza de contorsionistas, una danza acrobática. De ahí se pasará en el siglo XV, esto es de Filippo Lippi, a la danza, una danza de corte, una danza vaporosa, elegante, graciosa. Aquí aparece Salomé danzando con un vestido precioso, y aparece también 3 veces, a pesar de estar ya metidos en pleno Renacimiento italiano. Aquí está Salomé, primero bailando, después recogiendo la cabeza que le da el Bautista y aquí presentándosela a su madre. Hay otras, bueno, Ghirlandaio, Gozzoli también hacen pinturas muy parecidas. También con esta idea de la elegancia ya fuera completamente de esa cuestión. En la Reforma Católica, a finales del siglo XVI y más en el XVII, la danza casi se elimina por completo y se va a preferir primero la figura de Salomé sola, de cuerpo entero, de medio cuerpo, con la bandeja de la cabeza y la espada muchas veces, con o sin el verdugo, como decíamos antes, y a San Juan Bautista. Aquí tenemos el más impresionante de los San Juanes que conocemos, el de Caravaggio. Aquí lo que destaca ante todo es la cabeza está recién cortada. La sangre que sale aquí debajo me parece que no ha salido. No lo ha cogido la foto, pero es la única obra firmada de Caravaggio
y él firma con la sangre que sale del cuello de San Juan Bautista. Caravaggio tenía una auténtica obsesión por las decapitaciones. Se cree que se pintó incluso en alguna de ellas. Pinta a David y Goliat, pinta a Judith y Holofernes, por supuesto a San Juan Bautista, y también la Medusa, es decir, cabezas cortadas. Y al parecer se representa en uno de los Goliaths cuya cabeza corta David. Y aquí ya Bellori, un biógrafo de artistas italiano cercano, vamos, de finales del siglo XVII, ya cuenta que el verdugo va a terminar su trabajo, que no lo ha terminado, porque va a sacar el cuchillo para acabar de cortar algún tendón o algún trozo de piel o algo que se le haya quedado sin cortar. Entre tanto, aquí tenemos a Salomé, presta con su bandeja a recoger la cabeza, y la acompañante que se echa las manos a la cabeza, y el ayudante. Bueno, aquí lo que ha pretendido realmente es crear un grupo escultórico maravilloso, un semicírculo, con este vacío tan impresionante que ha dejado aquí. Esto es de Orazio Gentileschi, es un cuadro del Prado, es el verdugo solo. Aquí se conocen hasta los nombres de los modelos, y este era un tal Francesco Scarpellino, que era un especialista en verdugos y malvados, ¿no? Y en un texto de la época lo describe como un brutacho de pelo largo y negro, ¿no? Estos personajes tienen un aire muy popular, como sacados de la plaza del mercado. Muchos otros tenemos, no vamos a tener, este también es del Prado, de Stancione. Este no es San Juan, es Rivera, pero Rivera tiene un verdugo con la cabeza de San Juan Bautista y lo aprovecha después para el escultor. Esto es del Prado, lo corta, es de Vicente Carducho, le corta el cuello por delante, es una iconografía bastante singular. Y esto es de Giuseppe o José Leonardo. Y esto es una curiosa, esto mide 28 centímetros de diámetro, es impresionante. Seguramente es de Albert Bautz, el hijo de Dirk Bautz, uno de los flamencos más señalados de principios del siglo XVI. Esta es la primera aparición que tenemos de Salomé, es el Códice de Sinope del siglo VI. Es un banquete romano. Aquí al lado hay una especie de caja, como una caja redonda, donde aparece la decapitación del Bautista. Esto es de Memling, es una escena parecida a la que teníamos en el taller de Biden. Lo que pasa es que es mucho más suave, más melancólico, más delicado, y también con una vista urbana, que es lo que caracteriza a los flamencos del XV. Esto se atribuye a Botticelli, no es seguro. Lo he traído porque es singular la iconografía. Es Salomé que sale corriendo con la cabeza, sale corriendo de la cárcel. Esto es Luini, es del Prado, es uno de los leonardescos más importantes. Luini no era en absoluto de temas crueles, pero en este caso, bueno, pues consigue darle una fuerza con este verdugo, con este paréntesis estupendo en los brazos. Y aquí, en este detalle, hay un amorcillo que también parece aludir a este tema subterráneo de Salomé enamorada de Juan. Esto es Andrea Solario, también un leonardesco, que luego se siente fascinado por la pintura flamenca. Esto está atribuido, con dudas, a Alonso Berruguete, sería de su época más florentina. Esto es uno de los primeros ejemplos flamencos de Van Oxanen, que es de 1524 y es de las primeras que aparecen ellas solas. Esto es Cranach, que todavía es incluso un poco anterior, el gran pintor alemán de comienzos del XVI, hace muchas Salomés, o de medio cuerpo, o enteras, o el banquete completo. Esto es Quentin Metsys, que es uno de los grandes pintores del manierismo flamenco, de Amberes, con este lujo de detalles y esta gracia en las figuras, y cercano a los manieristas, al grupo de Amberes, que toman como su tema favorito la adoración de los magos, que les da a los pintores algo parecido a lo que les da el tema de Salomé, es decir, posibilidad de poner una acción muy movida con muchas cosas, que luego en el siglo XVII, como hemos visto en Caravaggio, les da la oportunidad de buscar una escena terriblemente dramática, con claroscuros, con iluminaciones artificiales, con velas, con antorchas, con ambientes sórdidos. Esto es Sebastiano del Piombo. Aquí ya hay una Salomé un poco sospechosilla, vamos, la cara que tiene no es, en fin, no sé, parece un poquito perversa ya. No sabemos si es verdad o lo vemos nosotros, que estamos ya acostumbrados a ver a las Salomés simbolistas y decadentes.
Esto es un cuadro del Prado de Alessandro Turchi, bueno, correcto, una pintura sin excesiva, no se mete demasiado en la tragedia. Esto es de la de Tiziano del Prado, que después, curiosamente, utiliza la misma pose para un cesto de frutas. Quizá la anterior sea la que dio origen al asunto, dado que tiene esta postura de estar bailando, que se ha dicho que quizá a partir de ella ya vienen otras versiones, pero es curiosa la economía de medios, ¿no?, que utilizan los artistas. Lo mismo me sirve esta bandeja para llevar una cabeza que para llevar un cesto de limones o de flores, ¿no? Eso es una cosa muy, muy curiosa. Y esta es una de las maravillas absolutas de Caravaggio. Seguro que la han visto todos en la exposición del Palacio Real, que todavía dura. Es formidable, es uno de los… fue pintada para… Así como también es de la última etapa de Caravaggio, la decapitación de San Bautista fue pintada para la Orden de Malta. Él estuvo allí, fue caballero de la Orden de Malta y representó al santo. La decapitación está puesta en una capilla en la que se ve en penumbra, los personajes destacan, son de tamaño natural y encima hay una ventana que es la que da la luz, la misma luz que en la dirección que viene en el cuadro. Es decir, es bastante impresionante y es absolutamente teatral. Esta también no deja de ser teatral. También tenemos este vacío tan impresionante, ante mi mosqueo de si el cuadro hubiera sido cortado en algún momento por aquí y estuviéramos todos hablando de este vacío y tocando el violón, porque no sería real, Gonzalo Redín, el comisario de la exposición del Palacio Real, me enseñó dibujos y grabados del cuadro de la época, poco posteriores, que sí, el cuadro es así, con lo cual podemos seguir teorizando tranquilamente sobre la genialidad de Caravaggio con este vacío central. Esto es un Guido Reni de la última época, maravilloso, como todo lo que hace Guido Reni. Esto es un cuadro que a mí me gusta mucho, aunque no sea flamenco, es de Mattia Preti, está en Toledo, pero por desgracia no en el Toledo cercano, sino en el de Ohio. Preti, calabrés, que pasó también por Roma, por Nápoles y Malta, al igual que Caravaggio, es especialista en banquetes y cosas por el estilo, pero todas son mucho más gesticulantes. Este es un momento completamente congelado. Aquí se ve a Herodías, que se queda tan feliz, por fin se ha librado de Juan. Salomé es una niña, casi es una niña, ¿no? Y aquí Herodes es el que se queda sorprendido. Y todo el mundo, aquí vemos uno de estos curiosos bazares que vemos en muchos cuadros flamencos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, que son muy reveladores de todos los objetos que se utilizaban entonces. Y para terminar, la etapa anterior al siglo XIX, justo 2 años antes de empezar el siglo XIX, 1799, es de Fuseli, el artista alemán que estuvo en Italia con el nombre de Fuseli, y que hizo aquí una Salomé también bastante perversa y, en fin, ya anunciando un poco lo que iba a venir. En el siglo XIX es el siglo de la Salomé literaria. Ya solamente Moreau, Gustave Moreau, al que tenemos aquí, va a pintar, va a ser un gran pintor que cultive con gran interés el tema de Salomé. Allí va a ser Baudelaire con sus correspondencias, con la unión de las artes, empieza en la unión de las percepciones sensoriales. Se comunican, se identifican unas a otras, ¿no? Eso lo empieza a hacer el romanticismo, aunque Baudelaire empieza ya en sus Flores del Mal, tiene un poema que me hubiera gustado leer, pero no tendremos tiempo, Las correspondencias de 1857, y es un poco el originador de este clima de relación entre las artes, ¿no? Luego, el romanticismo es un punto de inflexión porque a ellos les viene muy bien cebarse en una figura como la de Salomé, que les permite esas fantasías un poco morbosas o bastante morbosas con el amor y la muerte, lo erótico y lo macabro, ¿no? Allí hay unos escritores que dan la pauta. Heine, que ya lo hemos nombrado, con su Atatrol de 1845. Allí sale Herodías, enamorada de San Juan, que peregrina eternamente con la cabeza, besando la cabeza. Ya tenemos lo fundamental. Flaubert, en
en uno de sus 3 cuentos, también relacionado con Herodías. Utiliza mucho, empieza a dar un clima de malditismo, de un orientalismo extraño, amenazador, un poco morboso, ¿no? Mallarmé empezó su poema mucho antes de la Salomé de Oscar Wilde, pero lo termina después, con lo cual hay una influencia mutua entre ambos. Y el más importante es Joris Karl Huysmans, que en 1884 publica, mejor dicho, su novela A contrapelo, Orbourg, que es en la que es el punto intermedio entre Moreau, que pinta los años 70 y tantos del siglo XIX, y la Salomé de Oscar Wilde. Oscar Wilde se inspira sobre todo en las imágenes de Moreau y en la descripción de ellos que hace Huysmans. Y en esa idea de un Oriente absolutamente imaginario, vago, aquí se mezclan, ya se han analizado, está en la bibliografía punto por punto. Tiene objetos chinos, japoneses, árabes, moriscos de todas clases, en un Oriente absolutamente visto desde nuestra perspectiva occidental, mezclando cosas que no tienen nada que ver. Ya estamos en la Salomé de Oscar Wilde, que es donde vamos a terminar, es nuestro punto de llegada. Oscar Wilde tiene una visión pictórica, plástica y musical. Para él, su obra de teatro era como una balada. Él recoge una serie de temas, de leitmotivs, recogiendo el término alemán de wagneriano, leitmotivs no solamente literarios, sino también visuales. Está muy preocupado por los colores. Él habla mucho de cómo tiene que ser su Salomé y habla desnuda, enjollada, dice cosas muy propias de estos cuadros. Y, por cierto, que vio una vez, curiosamente, una acróbata rumana, el Folies Berger, cuando estaba componiendo la obra, y le sugirió la idea de cómo tenía que ser el baile, pero vio lo relaciona con Flaubert, porque Flaubert en su cuento sí representa, sí describe una danza como las que hemos visto de la Edad Media, una danza acrobática. Desde luego nadie ha optado por hacer un tipo de cosas de esas. Para él el protagonista es Herodes. Hombre, desde luego, por mucho que tenga la riqueza que tiene el papel de Herodes es muy grande, pero desde luego el papel de Salomé, sobre todo en los parlamentos, tiene una densidad y una carga poética perfectamente que están a la altura de las mejores páginas de Oscar Wilde. La escribió en francés precisamente porque decía que el francés era una lengua, era un instrumento musical extraordinario, ¿no? Y la más elevada para el teatro. Él quiso también huir de la censura cayó sobre él como una losa. Su hijo Vivian, en el prefacio a sus obras completas, a las obras completas de Oscar, dice que ojalá hubiera cumplido su amenaza de nacionalizarse francés, que fue lo que dijo cuando se le prohibió representar Salomé, porque probablemente en ese caso se hubiera librado del peso de la justicia británica que cayó sobre él. Como ustedes bien saben, estuvo 2 años en la cárcel con una pena de trabajos forzados simplemente por ser homosexual, y murió 2 años después de resultas de una enfermedad contraída en la cárcel, una otitis mal curada. Y aparte de todo, terminó su vida artística, su vida creativa, su vida social y su vida familiar. Su mujer se divorció de él y él perdió la custodia de sus 2 hijos, que fue lo que más le dolió y todo. Salomé fue siempre perseguida por escándalos, por pleitos, por prohibiciones. Tanto la versión alemana de Reinhardt, que hemos visto al principio, la ópera Herodías de Massenet, que le valió una excomunión parcial, incluso antes la ópera Sansón y Dalila de Saint-Saëns, aunque no tenía ningún santo en su reparto, sí tenía personajes bíblicos, que fue el origen de la prohibición de la de Oscar Wilde. También la danza de Ida Rubinstein, una de las grandes bailarinas de los ballets rusos de Diaghilev, Maud Allan, otra bailarina que la popularizó por Europa. Margarita Xirgu también lo pasó muy mal con Salomé por la crítica demoledora. La estrenó en Barcelona en 1910
en el Teatre Principal de Barcelona. Los expulsaron del teatro y tuvieron que irse al Teatre Nou del Paralelo, que era un teatro de vodevil. Y en Madrid, en 1914, lo estrenó en el Teatro de la Princesa, el que soy María Guerrero, y las críticas fueron verdaderamente indignas de ser publicadas. Las cosas que se dijeron no se puede. Tengo cosas copiadas, pero he preferido no traerlas porque da eso que se llaman, nunca he tenido muy claro qué es, pero creo que sí, en este caso, vergüenza ajena. Después de Moró, bueno, Moró merece la pena que veamos algún... Esta es otra de las versiones. Moró lo que quiso hacer con su Salomé no es un personaje bíblico, no es una figura histórica, sino algo así como la mujer eterna, un mito, un icono, ¿no? Siempre así. Incluso Herodes es una momia, lo describen los historiadores del arte como una momia oriental. Aquí tenemos otra, la que llaman tatuada, pero bueno, si se fijan, la parte del vestido que no está justo encima de la piel se ve que es una túnica muy fina, con un bordado, un recamado o alguna cosa. Esta es otra. Y esto es Munch. Después de la Salomé de Moreau y de la Salomé de Wilde, vinieron otras Salomés. Munch era un maravilloso artista, pero terriblemente desequilibrado y con graves problemas mentales, y con las mujeres lo pasó muy mal, sufrió mucho, y él a la mujer la veía como una especie de vampiro. Siempre, fíjense, estos pelos que parecen que envuelven, machacan, dominan, absorben al hombre, y no es el ejemplo más. Este es Salomé realmente, pero tiene otras pinturas siempre con pelo rojo. Tenía algún problema con las pelirrojas, pelo rojo que parece como que le está absorbiendo la energía vital al hombre. Esto es la portada de Aubrey Beardsley para la Salomé de Oscar Wilde. Aquí la Salomé ha llegado a ser tan maldita, que ya ni siquiera es bella, porque al final acaba siendo un verdadero monstruo. Y es lo que dice Herodes al final de la Salomé de Oscar Wilde, cuando ya hacen mutis, Herodes le dice a Herodías: tu hija es un monstruo. Y verdaderamente los artistas de estos finales de siglo y principios del XX la acaban convirtiendo en un auténtico monstruo, no en un ser humano. Esto es un curioso dibujo de Picasso de 1905, ¿no? Aquí está Salomé, ya sin velos y sin nada, haciendo una especie de gran battement, bueno, un poco fuera de su eje para un bailarín clásico. Esto es pecado mortal, pero bueno, en fin, a Picasso hay que perdonárselo todo. Esto es Exter, Alexandra Esther, figurines y decorados. Este es concretamente el personaje de Salomé para la Salomé de Oscar Wilde, que se estrenó en el Teatro de Cámara de Moscú en 1917. Es decir, ya es otro mundo. Es los nuevos estilos, las vanguardias rusas, el cubofuturismo y el constructivismo. Ellos no quieren hacer una Salomé seductora, ni erótica, ni nada por el estilo, ni quieren hacer un baile de ninguna manera romántico, ni sugestivo, ni nada por el estilo. Es completamente... Tyrov, que fue el director de esta obra, fue con Meyerhold el gran renovador, en este caso, del teatro soviético. Esta es Sarah Bernhardt. No está haciendo Salomé, pero podría haber sido algo así. Cuando llegó la prohibición de la Salomé de Oscar Wilde en junio de 1892, estaba ya ensayando con Sarah Bernhardt. Era una actriz francesa y la obra estaba escrita en francés. Y algo así nos podemos imaginar. Esta foto es de 1894, de otra obra titulada Isjaïl, otra princesa oriental. Nos podemos imaginar cómo hubiera concebido Sarah Bernhardt el personaje de Salomé. Bueno, se ha dicho muchas veces equivocadamente que es Oscar Wilde disfrazado de Salomé. No sé a quién se le ocurrió, pero incluso en los libros está publicado diciendo Oscar Wilde disfrazado de Salomé. A mí lo primero que me mosqueó fue estas manitas. Oscar Wilde era un hombre grandón, he visto 1000 fotos suyas y tenía manos de hombre grandón. Y al ver estas fotos yo sabía que no eran las fotos de Oscar Wilde. Tienen cierto parecido en la cara, pero nada más, desde luego nada físicamente parecido a lo que era un señor, ¿no? Y al final he conseguido ver otras fotos de esta. Es una soprano húngara llamada Alice Gusalewski, que cantó la Salomé de Strauss, y han quedado estas fotos y de ahí surgió esta confusión. Pero es Alicia, no es Oscar, de verdad. Esta es Loie Fuller, que es una bailarina nacida en Canadá,
que hizo también Salomé, era especialista en danzas maravillosas, utilizaba unas gasas muy finas, hacía unas formas como de mariposas y flores y cosas impresionantes, utilizando luces. De hecho, hace poco se ha publicado, bueno, hace unos años, se ha publicado un libro sobre ella y se titula La Salomé eléctrica, porque utilizaba incluso productos químicos para dar reflejos y brillos a la interpretación. Esta es Ida Rubinstein, es un boceto de Bakst para los ballets rusos de principio de siglo. También está basado un poco en Moreau. Y esta es, no es Alan Asimov, es Maud Allan, que fue la que también vio la Salomé de Reinhardt en Berlín, que era por donde empezábamos a hablar, la de 1902. Entonces concibió la idea de hacer un ballet. Y el ballet fue Las visiones de Salomé, y en 1906 empezó a pasearse por Europa con este ballet. Las cabezas, si se dan cuenta, van siendo cada vez más peludas y más impresionantes. De hecho, Margarita Xirgu tenía un problema, aparte de con la crítica, con la cabeza de Salomé, porque era una cabeza de cera, peluda, terrible, y ella en los textos que ha dejado escritos sobre Salomé decía que estaba espantada y que cada vez que acababa la función decía: por favor, quitadme esto de delante, porque le daba un asco horroroso. Bueno, aquí ya, pues bueno, estamos en casa. Esto es nuestro cartel de la producción que se hizo el año pasado con el reparto completo. Este cartel, bueno, ya han visto que está basado en el cartel, en uno de los cuadros, en la acuarela, la aparición, está aquí la aparición de la cabeza de Moreau. Es la idea que tenía Victoria Vera, la realizadora material del cartel, para que las cosas sigan quedando en casa, fue Hannah Condor, mi sobrina, y entre todos pues hicimos esto, que yo creo que es muy representativo de lo que queríamos hacer, porque tanto la coreografía como la música, como el cartel, como hasta el programa de mano, que va inusualmente cargado de textos, queríamos dar un mensaje de que esta obra nuestra, esta producción, era un homenaje a la belleza, al arte, a una obra perfecta, a una obra insuperable. Y colaboró un magnífico reparto de artistas al que veremos un poquito. Bueno, Hannah fue también la que me ha conseguido, la que me ha hecho la mayor parte de las fotos que hemos visto aquí, salvo las del Museo del Prado. Y estos son capturas de pantalla que hizo el coreógrafo maravilloso con el que contamos, que fue Ricardo Cue, que aparte de una gran figura en el mundo del ballet, de la dirección y de todo, pues hizo una coreografía verdaderamente exquisita, comprensiva, sugerente, con un montón de cualidades. Y además fue un puntal absoluto en la producción. Aquí tenemos aparte de los actores, aquí por desgracia se ve poco, a dos actores jóvenes, Álvaro Navarro y Miguel Berlanga, dos actores jóvenes que van a dar mucho que hablar. Aquí tenemos a José Carlos Illanes, nuestro San Juan Bautista, con el brazo ahí reconviniendo a Herodías, naturalmente. Está presente en la sala y me perdonará, pero no he conseguido otra foto en la que se le viera a él. Es una pena, pero bien. Esta foto no da tampoco mucha idea porque es demasiado estática, pero es la única donde había el mayor número de personajes. Victoria Vera, Manuel de Blas, que fue un Herodes al que no había manera de odiar y que bueno, le sacó mucho jugo al papel, todas las contradicciones y todos los matices que tenía. Joaquín... mira, así, aquí se nos había perdido casi. Inés Morales, Herodías, y el paje de Herodías, Ignacio Gijón, y el verdugo. Y aquí es el final de la danza. Aquí se incorporó la pose del cartel a la coreografía. También aquí ya está consiguiendo, ya está convenciendo a Herodes. Y aquí Salomé en sus últimos momentos de la obra con la cabeza. Y aquí están las últimas fotos que tenemos de Victoria Vera, también fotos hechas por Hannah Condor de la danza de los 7 velos. La danza de los 7 velos también se hizo con la música de la mejor obra musical que se ha hecho
a partir de la Salomé de Oscar Wilde, que fue la ópera de Richard Strauss. Richard Strauss estuvo en esa primera representación en Berlín en 1902 y allí tuvo la idea de hacer una ópera y en 2 años, poco más de 2 años, tenía la ópera preparada. La danza es una música diferente. La música de Richard Strauss es una música de la modernidad. Se estrenó en 1905, es la música moderna en ese momento. Pero la Salomé, la danza de los 7 velos, es una música distinta, es una música de raíz orientalizante. Mete temas, intenta evocar una sensación de algo misterioso, oriental. Se criticó algo en la época porque alguien pensaba que estaba incrustada en una música tan diferente, pero nos hemos acostumbrado a ello y la música es verdaderamente maravillosa. Son 9 minutos extraordinarios y aprovecho para decir que son pocos los casos en los que se ha podido unir la danza a un nivel realmente de bailarina con la obra de teatro. En la ópera el problema era todavía mayor, porque como bien saben, antes el volumen físico de las cantantes de ópera impedía que una cantante pudiera ser bailarina al mismo tiempo y se resolvía sacando otro personaje, otra artista que hiciera la danza. En teatro también ha sido difícil, pero alguna vez sí se ha hecho. Los 2 casos, desde luego, han sido Rita Hayworth en la maravillosa película de 1953, una película que el guión es un absoluto disparate, pero plásticamente es formidable, ¿no? Y otra, por supuesto, Victoria Vera, que también, tanto Rita como Victoria han sido bailarinas antes que actrices y han podido enfrentarse con ese papel. En cine también, en 1918, tenemos a Teda Bara, que es la introductora de las vampiresas en el cine, y en 1923 otra gran artista Alla Nazimova, que tiene que ver, es de la época del ambiente de Rodolfo Valentino y hizo también una película que fue muy celebrada en su tiempo. Bueno, y volviendo un poco ya para terminar a esto de los miedos, de las fobias y de todo lo que otras épocas han volcado en Salomé, pues me gustaría hacer un segundo de reflexión final y pensar en las lecciones que podemos extraer de todo eso para el presente, ¿no? En una época que estamos viendo que todas esas fobias y esos miedos vuelven a estar presentes, quizá con más fuerza que nunca. La misoginia, el machismo, la homofobia, el antisemitismo, la xenofobia, el racismo, todo eso está volviendo. Entonces, conviene pensar en las otras épocas, en las épocas anteriores, por qué han surgido, por qué han utilizado determinadas figuras históricas y pensar en ello para, en la medida de nuestras pequeñas fuerzas, pues poderlo mantener lejos. Pero no quiero terminar con cosas tan deprimentes, sino haciendo un homenaje a toda la belleza que tantos artistas del pasado nos han proporcionado y también la que ahora muchos artistas, algunos por lo menos del presente, gracias a Salomé y a través de ella nos siguen proporcionando. Y un homenaje a toda la inspiración y la felicidad que esas imágenes bellas, tanto en la pintura como en la danza o como en el teatro o como en el cine o incluso en la fotografía, nos pueden seguir proporcionando. Me gustaría haber sido capaz de transmitirles algo de esa belleza y de esa felicidad y de esa inspiración. Muchas gracias.